después que veamos la solución de este primer punto, vemos los grados de libertad. Bien. Bueno, entonces tenemos que nuestra media muestral es 5,4, que ese 5,4 se lo vamos a sumar y restar al error muestral, que en nuestro caso va a estar dado por una t con n-1 grado de libertad, 1 menos 1 alfa sobre 2, perdón, 1 menos alfa sobre 2, eso es lo que quise decir, multiplicado por ¿Va a grabar, el profe? desvío. Sí, ahí para que termine de copiar y grabo. 3,1 sobre 25. Recording in progress. Bien, bueno, entonces, no sé si alguien ya calculó el t, así ya vemos cuál de las 4 opciones sería la correcta para este primer punto. ¿Saben cómo calcular el t? El valor t. Porque es eso lo único que falta, ¿eh? Una vez que tengan el valor t, lo multiplican por 3,1, lo dividen por la raíz de 25, y eso va a ser lo que le van a sumar y restar a la estimación puntual de esa media. Profe, a mí no me estaría dando el valor de t. Ese. Para T no ¿Qué es lo- necesito ¿cómo es el dato del promedio? No, el t acá lo tienen. El n-1 y el 1 menos alfa sobre 2. No tiene nada que ver el promedio. Lo mismo que para la z. Vos para calcular la z no necesitas un promedio. Necesitas saber tu alfa o tu nivel de confianza. En la t es lo mismo, nada más que se le agrega un parámetro que son los grados de libertad, que ahora después lo voy a comentar, pero bueno, acá lo tienen n-1. A ver, ¿quién fue el que no le dio el t? A ver, ¿qué valor t están calculando? Sí, yo, pero no sé si lo estoy calculando bien. Para. Distribución t. Acá estamos en la distribución t de student. ¿Qué fue lo que hiciste para calcular ese valor t? Acá en B son los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad vamos Claro. a tener? ¿Menos 1 sería? ¿O 1? No, No, n menos 1. es n-1. ¿Cuánto vale nuestro n? Nuestro n vale... 25. Claro, 25. Bien. O sea, vamos a tener 24 grados de libertad. ¿Qué más? Lo único que necesito ahora es saber definir mi 1 menos alfa sobre 2. Es lo mismo que en la z. Si yo tengo una confianza del 90% es porque voy a tener un 10% distribuido de un lado y del otro. ¿Sí? Sí. Entonces, Sería un acá, 0. más allá de que no sea una curva normal, pero más o menos tiene una figura así bastante simétrica, voy a tener un 99% para esos valores del límite inferior, límite superior, y voy a tener ese 0,05. Exacto. Entonces, ¿qué valor van a tener que calcular allá en... Sería ese 99 más ese 0,05. Bien, 995.
0,995. Exactamente. Bueno, eso. Ahí está. Eso mismo es lo que tendrían que colocar para obtener el valor Z, que les da 2,79, que lo pueden utilizar como 2,8. ¿Sí? Perfecto. Yo estaba calculando mal. Bien. Me estaba equivocando como el anterior que había puesto de 0,5. Me faltó un 0. Ok. Por Sí, eso tengan cuidado con eso, que a veces número muy alto. que esas cosas a veces confunden. O sea, si acá estoy hablando de una confianza del 99%, creer que el alfa es del 1%, del 10%, perdón, y en este caso es del 1%. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, ahí ya tienen el 2,8, que lo van a tener que multiplicar por el 3,1, dividirlo por la raíz de 25, y eso es lo que le suman y le restan al 5,4 para ver si alguno de estos tres intervalos es el que corresponde a para esa estimación, o si ninguna de los intervalos que hay acá sería la opción correcta. Bueno, mientras ustedes me dicen eso, yo les voy a tratar de hacer un ejemplo para que se entienda los grados de libertad. Profe, ¿cuánto dijo que daba el valor de T? 2,8. 2,8. Ujú. Ese valor nosotros lo tenemos que multiplicar por 3,1 y el resultado dividirlo por la raíz de 25. Exacto. La opción C me da, profe. Bien. Esa sería la opción que tendrían que seleccionar. ¿Sí? Recuerden, como les dije antes, que más allá de que esta es la opción correcta, cuando ustedes hagan el parcial se les va a pedir el desarrollo de lo que hicieron, ¿no? Justamente que yo me pueda dar cuenta qué valor T es el que están utilizando para llegar a este intervalo, cómo construyen ese intervalo. ¿Sí? O sea, no piensen de que es simplemente seleccionar una opción y nada más que eso. Bueno, un poco los grados de libertad, en términos estadísticos, a lo que se refiere es el número de observaciones libres que pueden llegar a variar. ¿Qué significa eso? Bueno, se los voy a hacer con este ejemplo y después les voy a mencionar otro ejemplo que se podría tomar o considerar para los grados de libertad. Supongamos que tengo tres personas, A, B y C, donde estamos evaluando las notas de esas tres personas. A tiene un 6 como nota, C tiene un 10, B no sabemos, pero sí podemos conocer que el promedio para esas tres personas en esas notas es
un promedio de 7. Entonces, si yo conozco el valor que en este caso estoy queriendo estimar o calcular, conociendo el promedio 7, yo puedo saber cuál va a ser la nota de B, ¿no? Porque si A se sacó un 6 y C se sacó un 10, y yo puedo saber cuál es el promedio de las notas para estas tres personas, yo estoy en condiciones de poder decir que la nota que se sacó B de cuánto es. Si conozco el promedio. 11,5. No, como 11,5. O yo hice mal las cuentas o las están haciendo mal ustedes. Yo tengo la nota de A, 6. La nota de C, 10. Y yo sé que entre los tres el promedio de esas notas es 7. ¿5? Muy bien, 5, ¿no? Porque si yo sumo todas estas notas me da 21, dividido 3, 7. ¿No? Entonces, los grados de libertad un poco tienen que ver con esto que recién veíamos como definición, que son el número de observaciones libres que pueden llegar a variar. Es decir, como yo acá tengo 3 datos, o 3 personas, o 3 variables las que estoy analizando, en este caso el n-1 sería 2, ¿no? Porque al tener 3 menos 1 me va a quedar 2, entonces hay 2 valores o 2 personas a las cuales sí o sí van a tener un valor fijo, pero hay una de ellas que va a tener un valor libre. O sea, ese valor libre va a depender justamente de las otras restantes 2 personas, ¿no? Eso es un poco complicado la interpretación de los grados de libertad. Supongo que capaz que con este ejemplo lo puedan entender mejor. Seguramente ustedes habrán jugado al Sudoku en algún momento de sus vidas. ¿Sí? Para quien no lo jugó, el Sudoku es un juego en donde uno tiene que ir tratando de formar o completar una grilla con números del 1 al 9, de forma tal que a lo largo de una fila y a lo largo de una columna, esos números no se repitan. ¿Sí? Bueno, ahí es como uno puede ver también la interpretación de los grados de libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno empieza a querer completar esa grilla, siempre va a haber un valor que me va a tener que quedar fijo, pero va a haber 8 celdas o 8 casillas que van a, perdón, va a haber 8 casillas que van a quedar fijas, pero va a haber una de esas celdas o de esas casillas que va a quedar de alguna manera libre y que va a poder va a poder ir variando según los valores que tomen las otras celdas. ¿Sí? Es decir, si yo tengo acá un 1, acá tengo un 6, acá tengo un 4, acá tengo un 3, acá tengo un 2, acá tengo un 7, acá tengo un 9, Pero y no acá se tengo tiene un que 5. repetir en la fila y en la columna, ¿no? Exacto. Y si yo acá tengo un 5, yo acá fijé estas 8 celdas, pero hay una que quedó libre. Ahora, esa celda que quedó libre, de alguna manera está condicionada por las otras. En este caso, ¿cuál es el valor que tiene que ir acá? El 8, ¿no? Porque es el único valor que me está quedando. Bueno, entonces así es como uno va completando, y acá yo tengo mi primer cuadrícula con esos valores del 1 al 9. Bueno, después ahora eso mismo lo tendrá que replicar acá abajo, y a la derecha, a la izquierda, de forma tal que me quede una grilla con 9 filas, 9 columnas, en donde no se repitan ninguno de esos valores. Es decir, ahí también uno puede ver o lo puede relacionar un poco con esto, con los grados de libertad. ¿Sí? O sea, los grados de libertad son esa cantidad de observaciones libres
que pueden ir variando en una muestra para llevar adelante una estimación. ¿Sí? O sea, en el caso de la distribución t-student, los grados de libertad se definen como n-1. En este caso, para el ejemplo que estábamos viendo recién, vamos a tener 24 grados de libertad. ¿Sí? Es decir, yo voy a tener 24 valores de esa muestra que deberían ser fijos, pero hay uno que como que me va a quedar ahí dando vuelta, que puede ir tomando cualquier valor dependiendo de los valores que ya se obtuvieron en esa muestra, ¿no? Como por ejemplo acá en el A, B y C. ¿Sí? Yo ya decía, bueno, si A se sacó 6 y C se sacó 10, y yo ya tengo el promedio, yo acá puedo dejar libre a B, pero cuando yo ya conozca el promedio, yo sé que B va a tener que tener un valor de 5. ¿No? Bueno, yo ahora si yo cambio el valor de A por 8 y el valor de C, no sé, le pongo 7, bueno, ahí ya va a cambiar. Yo voy a seguir teniendo 2 grados de libertad, pero el valor de B ahora ya no va a ser 5, sino que va a cambiar, ¿no? Pero bueno, eso también traten de verlo un poco en la teoría. Ah, perdón, Aileen, no había visto la respuesta que vos habías dado, que es 5. Perfecto. Sí, eso también yo les recomiendo que vayan un poco a la bibliografía para entender la interpretación de los grados de libertad. Bueno, en el punto B, a ver, en el punto A me dice obtener un intervalo de confianza para el promedio del tiempo de la espera de la población de pacientes. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la C. Ahora, acá me dice obtener un intervalo de confianza para el tiempo total de estancia o de espera de esa población de pacientes. Me gustaría que eso, ahora no, pero que después traten de ver ustedes cómo construir este nuevo intervalo de confianza. Ahora me habla para el tiempo total de estancia de la población de pacientes, cuando acá se refería a la muestra. ¿Sí? Es un poco más allá de que es práctico, hay un poquito de teoría acá, en este punto B. Bueno, hagamos este 2, y de paso practicamos lo que vimos recién de estimación para una proporción. ¿Sí? Profe, ¿puede volver un cachito atrás en el ejercicio anterior, el punto B, que lo quería? Si puede volver un cachito atrás. Parece el mismo enunciado, pero no es el mismo. Profe, ¿puede ser que haya que calcular ahí la proporción de la población? O sea, el intervalo de confianza, pero no. No. Este ejemplo 1 no es de proporción. Justamente es de media. ¿Sí? Porque es lo que se quiere estimar. El tema es que ustedes se van a tener que dar cuenta cuál es la diferencia de lo que me pide en este punto B de lo que tenía en este punto A. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que esté relacionado con lo que había marcado usted al principio? Que era que nosotros teníamos como N 25 y 140 era la población. Viene por ahí la respuesta, exactamente. Pero bueno, Okay. va. Sí, va más profunda. Claro. Pero sí, viene por ahí. Bueno, o sea, vuelvo a repetir, después si lo hacen, me envían la resolución y eso. Así lo vamos chequeando. Bueno, me gustaría ahora sí hacer este ejemplo 2 de estimación de una proporción. ¿Sí? La parte está bastante interesante, un poco cómo es la forma que tienen que resolver este ejercicio. Como pueden ver, acá ya no me habla de seleccionar, sino que de completar los espacios vacíos con lo que corresponde, ¿no? En este caso, una tasa de desempleo, un error del y un nivel de significancia del. Bueno, ¿qué nos dice el enunciado?
un intendente ha prometido en su plataforma electoral que lanzaría un programa de mejoramiento en las capacidades para el empleo mediante cierta capacitación. Si la tasa de desempleo superaba el 10% bajo su gestión. Dada la crisis económica en curso, el intendente está preocupado por monitorear el desempleo y le recomienda a usted realizar varios análisis. Entre esos análisis, usted deberá estimar la tasa de desempleo con la mayor precisión posible. Para ello, se selecciona al azar 400 personas de la clase trabajadora de esa ciudad donde está el intendente, entre las cuales se encuentra que hay 25 de las 400 que están desempleadas o sin trabajo. Entonces, para eso se le pide realizar la estimación con una confianza del 95% y completar el informe que le presentaría al intendente. Entonces, se empieza con que, de acuerdo a lo solicitado por el señor intendente, se informa que se ha seleccionado una muestra aleatoria en 400 casos, en base a la cual se ha estimado una tasa de desempleo ¿de cuánto? No es, dice la tasa de desempleo superaba el 10%. Sí, pero eso es lo que vos tenés como... ese sería como el valor a partir del cual, si la tasa de desempleo está por encima del 10%, el intendente tiene que lanzar ese programa. ¿Sí? O sea, lo que te dice el enunciado es que, bueno, el intendente quiere evaluar cuál es la tasa de desempleo que hay en su ciudad. Si la tasa de desempleo está por encima del 10%, entonces va a llevar adelante esos programas de capacitación. Entonces, por eso dice que, bueno, le recomiendan a usted realizar varios análisis. Dentro de esos análisis, se selecciona al azar una muestra en 400 personas y se encuentra que hay 25 que están sin trabajo. Entonces, se pide hacer una estimación con una confianza del 95% y completar el informe a presentarle al intendente. ¿Cuál es la estimación de la tasa de desempleo a partir de esta muestra? No es que la tasa de desempleo es del 10%, eso es lo que pasaría, o ese es el umbral que está utilizando el intendente para decir, bueno, si está por encima del 10%, hacemos Y de las ese programa. 400 personas se encontraron que 25 estaban sin trabajo. Y entonces, Y puede ser que sea el 25, los 25. Sería 200. estamos estimando una proporción acá, ¿eh? Hay que hacer el cálculo de la cantidad de éxitos sobre la muestra. ¿Acaso? No, profe, no me escuche, estoy re mareada. No, viene por ahí.
El tema es que si yo te digo sí o no, condiciono tu respuesta. Quiero que estén ustedes seguros o seguras de lo que están haciendo. O sea, yo no puedo poner acá que la tasa de desempleo es de 25% o es de 25 personas sin trabajo. Una tasa de desempleo se expresa porcentualmente o proporcionalmente. Generalmente se expresa de manera porcentual. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan hablar del desempleo, en los medios hablan de una tasa, ¿no? ¿Puede ser que sea 1600? 1600%. Está en el horno el intendente. Está peor que... No, es No 16. no lo voy a nombrar para no quedar pegado. 16, profe. Va, lo que hice fue Dice- dividir los 400 sobre los 25, pero estoy haciendo algo no, mal. y sí, porque no es eso lo que tenés que hacer, al Claro, revés. no. ¿Tu muestra de cuánto es? De 400, ¿Y cuántas de esas 400 personas están sin trabajo? 25. Entonces, ¿cuál es la tasa de desempleo? Porcentualmente, así trabajamos todos con el mismo valor. 6,25. 6,25. 125. 6,25%. 25 sobre 400. Esa es la P sombrero. Bueno, me salió cualquier cosa menos Sería de sombrero. un sombrero. Lo hice al revés, profe, estabas medio cerca, ¿eh? Por eso, cuando vos dijiste cantidad de éxitos en la muestra, yo dije que venías bien, pero bueno, si yo te digo, sí, tenés que hacer tal cosa, te estoy diciendo la respuesta. Yo quiero que ustedes se den cuenta qué es lo que tienen que hacer. No, Si la igual me muestra es de sirve porque... 400, si la muestra es de 400 personas, yo tengo que ver cuántas de esas 400 personas están sin trabajo para poder estimar la tasa de desempleo. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora me pide, perdón, un error de cuánto. ¿5%, eh? No sé. ¿Qué es 5% para vos? Porque no, me está diciendo que tiene un nivel de confianza en los 25%. Sí. Y el error es lo que no estoy tomando dentro de la confianza. ¿El error de qué? ¿En tu ¿De la estimación o el estimación? error? El error de que tu parámetro no esté en ese intervalo o el error muestral. Fíjate que después que te dice, con un error del y un nivel de significancia del, ¿dónde iría ese 5% del alfa? Vos lo que estás interpretando es el alfa, supongo yo. El alfa es del 5% o 0,05. ¿Acá te pide el alfa o acá te pide el alfa? El alfa es nivel de significancia. Acá un error me está pidiendo el error muestral. Lo estaba Eso que, buscando, profe, porque en algún lado lo había copiado y no lo encontraba ahora. bien, ese 5% es un error, ¿sí?
no está mal lo que vos habías dicho. El tema es que acá, fíjate, por eso tienen que leer bien el enunciado, ese error, acá me lo pide como nivel de significancia, y el error al cual hace referencia acá es el error muestral. ¿Sí? Porque justamente me está diciendo, bueno, ¿cuál va a ser el error que yo voy a estar cometiendo en esa estimación que voy a estar haciendo? Por eso dice, en base a lo cual se ha estimado, por lo tanto, este error viene del error muestral, de esta muestra de 400 casos, con esta tasa de desempleo puntual, pero un error de cuánto. Ahí tienen que calcular el error muestral. Eso que veíamos hoy como Z por raíz de P por 1 menos P dividido N. ¿Sí? A ver quién me dice de cuánto va a ser el error. Traten de usar 3 decimales para lo que sea error, porque eso les va a facilitar un poco el cálculo también. Profe, el Z vale 1,96, puede. Ya lo habíamos calculado antes, ¿no? $1,96, sí. ¿4,8 puede ser, profe? ¿Error muestral? 4,8, ¿por qué te dio 4,8? A ver, espere, reviso el cálculo. 4,8%. A mí me dio 0,012. 0,012. ¿Todo? O lo de la raíz. Ah, no, pará, me falta una parte. Por eso. Claro, lo de la raíz me dio ¿Sí? 0,012.
Bien, esa parte va bien. Y después y después, Se multiplica por el Z. y el Acá Z lo tenés, tiene mira. que es de 1,6. 96. 1,96. 0,023. Bien, bueno, ahí eso es lo que yo les decía recién. Traten de, eso sí, lo pueden aproximar a 3 decimales. Si uno lo aproxima a 3 decimales, les va a quedar un error muestral de 0,024 o del 2,4%. ¿Sí? Y ese es el error que pedía en esta parte. Acá. O sea, acá tendría que ir 2,4%. ¿Sí? Se nota la diferencia de lo que es el error muestral en este caso con el nivel de significancia, que también es un error, pero que acá el error al cual hace referencia el nivel de significancia es la probabilidad de que el parámetro que yo estoy estimando perdón, no esté comprendido en ese intervalo de confianza que yo voy a estar calculando o utilizando. ¿Se entiende? Entonces, esta parte que tendrían que ustedes completar, la de tasa de desempleo, el error muestral y el nivel de significancia, porque nos quedan pocos minutos. Así pasamos al otro punto. Necesito borrar, Profe, por yo eso pregunto. para estar pasó? en vivo y en directo yo me siento bien, así que, pero está medio trambólico como todo tema nuevo, ¿no? Pero es como que Sí, vengo ahí, así que hay que ajustar cosas va nada más. queriendo. Estamos mal, pero venimos bien, había dicho alguien hace mucho tiempo. Bueno, en el punto B dice, en vista de estos resultados, el porcentaje de personas desocupadas se encuentra por lo tanto, la recomendación es, acá ya es una cuestión de interpretación de lo que ustedes hicieron en el punto A, de lo que dice el enunciado, y nada, no hay mucho misterio. ¿Sí? A ver, el enunciado nos decía, y a ver, con estos minutos ver si lo metemos, que si la tasa de desempleo estaba por encima del 10%, entonces el intendente, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llevar adelante ese programa de capacitación o de mejoramiento para el empleo. Según lo que nosotros llegamos, el porcentaje de personas desocupadas se encuentra por encima o por debajo del 10%. Por debajo, ¿no? De hecho, nos dio un 6,25% puntual. Perfecto. Entonces, se encuentra por debajo del 10%. Por lo tanto, la recomendación va a ser que lleve adelante ese programa de mejoramiento o que no. Y no. Como el porcentaje de desempleo está por debajo del 10%, el intendente no está teniendo problemas con el desempleo de sus ciudadanos. Bueno, yo esta presentación se las voy a compartir en la plataforma. Hay varios ejercicios más para hacer, creo que son 7 en total.